Estamos ya terminando el 2020, un año que nos va a dejar pocos o prácticamente ningún buen recuerdo. Creo que estamos todos aliviados de que este año por fin se esté terminando, un año que nos deja un saldo de decenas de miles de muertos, millones de enfermos, una crisis económica terrible, millones de personas desempleadas, millones de personas que han caído en el límite de pobreza. Seguramente este es un año al que no vamos a extrañar. Sin embargo, contra lo que puede parecer, este no es ni siquiera el peor año de la historia argentina. Es más, no entra ni siquiera al top 10 de los peores años de la historia argentina. Hola a todos, mi nombre es Dardo y en el video de hoy vamos a hacer un repaso sobre cuáles fueron los 10 peores años de la historia argentina. Antes de empezar, te pido que si no estás suscrito, te suscribas para apoyar este canal que recién está empezando. Bueno, vamos a hacer un repaso. En el número 10 tenemos a 1989, ya la recta final del gobierno de Raúl Alfonsín. Ahora medio que nos olvidamos de lo que fue vivir esa época. Una época en la que ya arrastrábamos varios años de recesión, una hiperinflación sin precedentes en la historia argentina y que por suerte nunca se repitió después. Vivíamos en una época en la cual los precios cambiaban, no digamos todos los días, digamos cada hora, en la cual vos podías ir al supermercado, tomar un producto y que el repositor te persiguiera para cambiarle el precio antes de que llegaras a la caja. Esa era la situación del día a día de vivir en 1989. Pero no era solamente la hiperinflación, sino el nivel de disturbio social que había y que vivíamos en esa época. La inseguridad, los saqueos, los disturbios constantes, todo eso llevó a que Raúl Alfonsín, para preservar la democracia, que en ese momento era todavía muy frágil, decidiera adelantar primero las elecciones, que le darían la victoria a Carlos Menem, y adelantar también el traspaso de mando. Este traspaso de mando adelantado no redujo la hiperinflación que ya había comenzado, pero sí redujo el nivel de ansiedad y disturbios sociales. Y la democracia frágil como la tenemos perduró. Para el puesto número 9 seguimos en la década del 80 y vamos a 1981. Para entonces ya llevábamos 5 años de dictadura. El proceso de reorganización nacional, porque así se llamaba a sí mismo la dictadura que sufrimos, ya daba muestra de su agotamiento, ya era imposible esconder los estragos de su pésimo modelo económico, el neoliberalismo furioso que habían impuesto, la estatización de una deuda privada y el desempleo, el descontento social, el descontento sindical, la inseguridad que trataban de ocultar pero existía. Todo eso llevó a que los militares, incapaces de dar una solución real a los problemas que ellos mismos habían ocasionado, decidieran buscar un enemigo externo, alguien con quien pelearse afuera del país. Primero intentaron buscar ese enemigo en Chile, pero finalmente optaron por buscar ese enemigo en Inglaterra, y eso derivó en el conflicto que al año siguiente terminaría con la Guerra de Malvinas. Para el puesto número 8 nos vamos un poquito más atrás, a 1975, durante el gobierno de Isabelita Perón, una mujer a la que el cargo de presidente le quedó grande desde el principio. Ese también fue el año de Rodrigazo, pero vamos a llegar ya a eso. Antes tenemos que mencionar el estado de inseguridad que vivía la gente por el enfrentamiento de la guerrilla, o los grupos guerrilleros, porque eran varios, entre los que se destacaban Montoneros y el ERP, contra las fuerzas represivas del gobierno peronista, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Esa batalla
entre guerrilleros y represores tenía como rehén a toda la sociedad argentina. Nadie sabía en qué momento iba a estallar una lucha, en dónde y quién iba a caer. A todo eso le sumamos lo que ya mencioné, el Rodrigazo. El Rodrigazo, que fue una devaluación brutal de la moneda que arruinó a muchos ahorristas, arruinó a muchos pequeños empresarios, muchos acabaron suicidándose por esto. El salario real cayó y la miseria aumentó de una manera terrible en apenas una cuestión de un par de meses. Para el puesto número 7 nos vamos al siglo XIX, más precisamente a 1827. Ese año ya llevábamos un año de guerra con Brasil por el control de la banda oriental, un territorio que finalmente perderíamos por un vergonzoso tratado iniciado, o mejor dicho, sus negociaciones iniciadas por uno de los peores presidentes que ha tenido este país, Bernardino Rivadavia. Rivadavia también era otro al que el cargo de presidente le quedaba grande y hizo un desastre en el país. Tomó una deuda externa que se gastó en trivialidades y que tardaríamos muchas décadas en pagar. De hecho, se pagó finalmente a fines del siglo XIX. Y a esto se le suma el estado constante de crisis que vivíamos en el país por la mala relación que tenía el presidente con las provincias del interior. El interior no lo quería Rivadavia y se lo hacía notar. Y eso lo sufría todo el pueblo argentino. En el número 6 tenemos al 2002. ¿Nos olvidamos del 2002? Hace menos de 20 años teníamos los bancos vaciados, el sistema financiero completamente caído, la economía paralizada. Muchos argentinos tenían sus ahorros retenidos. Los dólares que habían ahorrado durante una década los habían perdido o se los devolvían en pesos. La mayoría de las provincias se manejaban con bonos que servían en una provincia a un valor menor que el real y no servían en la otra. El que cobraba en Entre Ríos no podía gastar su dinero en Santa Fe. El que cobraba en Buenos Aires podía usar su moneda devaluada en otras provincias, pero muchas veces no se lo aceptaban. Había cosas que se podían comprar, había cosas que no. Eso sin mencionar el enorme desempleo que tenía. Del 2002 creo que no necesito extenderme porque más o menos ese año todavía lo recordamos. En el puesto número 5 tenemos a 1976. Y este es otro año que creo que no necesita presentación. Ya todos sabemos lo que pasó en 1976. Toda la crisis comenzada en 1975, el desconcierto que había en economía, la crisis terrible que empujó a la gente, a mucha gente, a la miseria, y a quien no llevó a la miseria empeoró su situación, la violencia entre los represores y los guerrilleros, todo eso llevó a que el 24 de marzo comenzara una de las peores dictaduras que hemos tenido en el país. La peor dictadura que hemos tenido en el país. Y toda la represión de la cual ya no necesito extenderme tampoco porque también sabemos qué pasó en 1976. En el puesto número 4 tenemos a 1930. ¿Qué pasaba entonces? El segundo gobierno de Irigoyen ya fue desde el principio inestable, pero para 1930 la Argentina ya estaba sufriendo las consecuencias de la crisis económica que afectaba a todo el mundo, pero a nosotros nos afectó de una manera terrible. Argentina era un país que dependía demasiado del comercio exterior, de la exportación de productos ganaderos y dependía mucho de la deuda que había tomado los gobiernos radicales y los gobiernos conservadores antes que él. Y esto nos terminó afectando de una manera terrible. A esto se le suma el golpe de Estado que llevó al gobierno a Uriburu. Un golpe de Estado que puso fin a 7 décadas de gobiernos democráticos en nuestro país. El mayor periodo democrático que ha tenido este país terminó con ese primer golpe militar del siglo XX. Y la represión que llevó adelante Uriburu para reprimir a cualquier tipo de protesta
de los obreros, de los sindicatos que recién se estaban formando, de la gente desconforme con sus medidas de gobierno, el estado de sitio permanente. Todo eso afectó la calidad de vida de la gente, ¿sí? Sumado, por supuesto, a la ya mencionada crisis económica. En el puesto número 3 tenemos otra crisis económica, esta vez la crisis de 1917. Y esta tuvo una gran influencia en la Primera Guerra Mundial. Como dije antes, nuestro país era excesivamente dependiente de las exportaciones ganaderas y cualquier desbalance en el mercado internacional nos afectaba a nosotros. Ese año la crisis contrajo el PBI en un 20%. Nunca en la historia argentina se contrajo tanto el PBI como ese año. Pero peor aún, el PBI por cápita disminuyó un 34%. Esto quiere decir que no solamente el país se hizo más pobre, sino que se hizo más desigual. Y esto, por supuesto, trajo aparejado lo que siempre traen las crisis económicas, es decir, descontento social, protestas y represión. En el puesto número 2 tenemos a 1919. El país recién estaba comenzando a recuperarse de la crisis de 1917. Pero ese año llegó hasta nosotros la gripe española. La pandemia que, si bien no afectó a nuestro país tanto como afectó a países de Europa o Estados Unidos, sí nos afectó mucho. Decenas de miles de personas murieron y cientos de miles de personas se contagiaron. Ni siquiera sabemos la cifra exacta de muertos y enfermos por esta enfermedad, porque ni siquiera teníamos un sistema de salud que pudiera hacerse cargo. Mucha gente enfermó y murió en su casa, sin entrar en ninguna estadística. Esto repercutió también a la economía, que apenas estaba comenzando a repuntar, y también cayó el PBI. No cayó tanto como en 1917, pero porque ya estaba hundida. Puesto número 1. En el puesto número 1 tenemos a 1816. Así es, el año que declaramos la independencia. Siendo este el triunfo político más grande de la historia de nuestro país, también es este el año que más sufrió el pueblo argentino. Para entonces ya llevábamos 6 años de guerra contra los españoles. Y esta guerra había destruido completamente la economía de un país que ni siquiera había llegado a formarse todavía. Había destruido la economía de muchas familias, porque las familias que se encontraban en los diferentes campos de batalla veían sus campos y sus posesiones, sus ciudades, sus pueblos, saqueadas tanto por un ejército como por el otro, porque acá tantos patriotas como realistas realizaban los mismos saqueos sobre la población civil. Pero ese año, además de sufrir los efectos de la guerra, que ya era de por sí devastadora, sufríamos un evento climático que estaba afectando al mundo entero. En 1815, es decir, el año anterior, había hecho erupción el volcán Tambora, en Indonesia. Y eso hizo que se conociera a 1816 como el año sin verano. Vivíamos eventos de sequías en lugares donde no había sequías nunca, inundaciones terribles donde no debería haber inundaciones, la temperatura era inusualmente baja y eso hizo que las cosechas de ese año fueran prácticamente ruinosas. El hambre y la miseria en el país eran ese año generalizadas y los libros de historia no hablan de eso. Por eso 1816 fue el peor año de la historia argentina. Y eso es todo. Acá tenemos el top 10 de los peores años de la historia de nuestro país. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compartilo. Si no te gustó, dale dislike. Y suscríbete y compartilo también. Así apoyás a este canal. Y déjame en los comentarios tu opinión sobre la lista que hice. ¿Estás de acuerdo con la selección que hice de los peores años de la historia de este país? ¿Estás en desacuerdo? ¿Hay alguno que quitarías? ¿Hay alguno que agregarías? ¿Y por qué? Tu opinión es muy importante para este canal. Nos vemos la próxima. Adiós.